Suma Julio y Takenaka, este es el video de la clase número 10 de la unidad número 3 sobre el cuerpo humano. Y este es sobre eh, ser doctor y esa pregunta. ¿Cómo haría pregunta? La clase anterior era cómo responder algunas cosas, de conocer estado de salud propio, mío y de mis familiares. Ahora vamos a ver cómo consultar para ver, como si fuéramos doctores, qué pregunta podríamos hacer. Entonces, primero, como dice acá, el objetivo de la clase es averiguar la salud de los pacientes o de los familiares de los pacientes. Bueno, rápidamente, el cuerpo humano, peque, cabeza, la cachaca, diente, cunca, cuello, malca, la garganta, yoko, el corazón, chuima es el pulmón o corazón, más propiamente debería ser pulmón, puraca el estómago, hikani es la espalda, ampara brazo o mano, poncori es la rodilla y kayu es el pie. Ya. Entonces, esto ya hemos visto esto. La pregunta cuando uno comienza es Kamisaraki, ¿cómo estás? O ¿cómo está? Eh, o también con jamastasa. Ya, sí, es más propio decir con jamastasa. Con jama significa cómo. Con jamastasa, ¿cómo estás? O ¿cómo está? Eh, y si pueden responder Maija Maija o Hani Walikikti, que significa no estoy bien. Ya, entonces el doctor puede preguntar Usuta Tati, que significa estás enfermo. Esa terminación Tati significa estás. Puede ser otra pregunta también. Usuta Tati, Yati Shiri Tati, eres profesor. Ya. Entonces la respuesta puede ser Hisa Usuta Tua. Usuta es enfermo. El Tua en este caso significa estoy en respuesta. Ya, entonces, Kunasustam, la pregunta que vimos ya, Amparo Usutu, me duele el brazo, Usutu es me duele, Ustan es te duele, a ti te duele, lo vimos en la clase anterior. Entonces ya, ahora para preguntar, por dolores específicos, o sea, ¿qué parte del cuerpo te duele? Entonces, para preguntar que si te duele algo, la cabeza, el pie, el estómago, la mano, cualquier cosa, entonces yo pregunto, el órgano que le duele, la sílaba ti, que como dijimos era parte de la pregunta, como un signo de interrogación, eh, y ustan, la misma que antes, ustan, ¿te duele? ¿Ustedes te duele? Ya, entonces sería, por ejemplo, te ustan, la cabeza te duele, y en este caso él puede decir, por ejemplo, Hisa, que usutu, sí, me duele la cabeza, o, si no me duele otra cosa, Haniwa, amparo sutu, acá es no, lo que me duele es el brazo. Me duele el brazo. Recuerda que esa coma es para dividir oraciones. No es la misma, no es lo mismo decir no me duele el brazo que no me duele el brazo. Son dos oraciones distintas. Una es, esta afirma que le duele el brazo, esta niega la pregunta. Ya. En colores sería, como dije, el órgano, la sílaba ti y el verbo usta. El ti tiene el mismo color que la siguiente interrogación porque equivalen a esto. Por ejemplo, otra pregunta. ¿La cachacati ustam te duele? ¿El diente te duele? A ver, sigamos entonces. ¿Cómo indicaría estos dolores? Lo mismo que acá, fácil. Por ejemplo, primero empieza siempre la oración con el signo de interrogación. Después, ¿recuerdan? El órgano. Acá hay dos órganos. Este será puraca o kayu. Kayu es pie y puraca es estómago. Este que es el interrogativo y después gusta. Aquí todo va separado porque todo va separado. Acá se entra kayu, kayuti, gusta. Eso es.
Pulakati ustam, te duele el estómago. Kayuti ustam, te duele el pie. Para preguntar por un familiar, eso lo vimos también en la clase anterior. Simplemente el familiar terminado con la sílaba maj, que indica que es tuyo, pregunta es tuyo. Y la pregunta de ahora es kunjamasa, ¿cómo está? Kunjamastasa es ¿cómo estás tú? Kunjamasa, ¿cómo está él o ella? Tu familiar, por ejemplo, ¿qué sería? Puede ser tatamaj, kuyacamaj, gilatamaj, huichamaj, ashichilamaj, o hachatatamaj, o hachamamamaj, mamamaj, ipumaj, ipamaj, etcétera. Con jamás, la pregunta esta no va a cambiar, ¿ya? ¿Y cómo va a responder? Puede ser maija maija, o una respuesta más completa, es familiar terminado con la sílaba jaj, hani walikiti, no walikiti, walikiti. Que no está bien. Hani walikiti no está bien. También puede ser como Hani walikiti no está bien, estaría completo. Estaría bien. Pero más completo sería el familiar, la sílaba haj, ya vimos esto, tatajaj, mamajaj, mi papá, mi mamá. Y Hani walikiti no está bien. ¿Ya? Y por ejemplo, él va a preguntar, ¿tatamaj con jamasa? Tata es papá, tatamaj, ¿cómo está tu papá? Tatajaj, Hani walikiti. Mi papá no está bien. Un ejemplo. Seguimos, con colores lo mismo, el familiar posesivo, la X, lo hemos visto muchas veces. La pregunta con jamasa, ¿cómo está él o ella? Gilatamaj, por ejemplo, con jamasa. Ya, hermano tuyo, tu hermano, ¿cómo está? Ahora, primero que nada, recuerden, preguntas, sí, empiezo con así interrogación. El acá, amarillo, el familiar, el sujeto, siempre va en amarillo el sujeto, el familiar en este caso, el abuelo. Después simplemente recuerde, es tu abuelo, no es cualquier abuelo, es tu abuelo. Entonces, kunjam, hachatatamaj, todos juntos porque una sola palabra, hachatatamaj. Y después la pregunta, que es siempre la misma, kunjamasa, kunjamasa, kunjamasa va junto, kunjamasa. Hachatatamaj, Hachatanamaj, kunjamasa, ¿cómo está tu abuelo? ¿O tu abuelo cómo está? Ahora para decir qué le duele, pero igual como antes. Esto es lo mismo en el caso anterior, familiar, vamos a ocupar esta sílaba, laru, que significa a o hacia. A tu familiar, ya no es hachatatamaj, sino hachatatamaruj, a tu abuelo. Recuerda que solamente cambia el familiar. La pregunta que le duele va a ser siempre la misma, Kunasusu, la que hemos visto antes, ahora agregamos más cosas. Hacha tatamaruj, tatamaruj, mamamaruj, solamente cambia el familiar. Y después maruj, Kunasusu. Hilatamaruj, Kunasusu, Kuyakamaruj, Kunasusu. Entonces, por ejemplo, acá ella pregunta, tatamaruj, Kunasusu, a tu papá, recuerda la ru es a, Kunasusu. La respuesta es, ya hemos visto esto antes, así que no me voy a detener. El familiar, la sílaba haruj, o el órgano que le duele, y después usu que le duele. Por ejemplo, acá, la garganta es, él es papá, entonces, tata haruj, o tata haruj, mi papá, a mi papá, malca usu. A mi papá le duele la garganta, malca. Y ahí en colores, familiar, posesivo, el direccional que es du, unas uso, eso no va a cambiar. Tatamaru, unas uso, por ejemplo, a tu papá que le duelen. Mira que está el orden distinto ahí, pues vean los colores en español que en Aymara. Y esto no cambia, que le duele. A tu papá, Tatamaru. Ya preguntamos acá al abuelo cómo estaba, ahora vamos a preguntar qué le duele. Empezamos siempre con así interrogación. El familiar en amarillo. ¿De quién es ese familiar es posesivo que va en violeta? Ahora incluimos este acá, no se olviden que va antes del final. Y rematamos con la X que indica esto.
Kunas o kunasa. Kunasa usu o kunas usu. A tu abuelo que le duele. Y lo último, la pregunta. Quiero preguntarle, ¿qué le duele a tu familiar? Entonces seguimos. Lo único que vamos a cambiar acá es esto. En vez de cunas, vamos a preguntar el órgano, terminar con la sílaba ti, para preguntar si le duele esa parte del cuerpo. Entonces, seguimos con lo mismo acá. Está Tamaruj, Cuyacamaruj, Quilatamaruj, Cuyaca, Hachatamaruj, Hachamamaruj. Cualquier familiar, la sílaba termina con maruj, que es a, tu. Después el órgano termina con ti, lo que vimos mucho antes. Y el verbo uso que les duele. Por ejemplo, Hilakumaruj Kunkati Usu. Hilaku es el primo, una opción para primo. Y Kunka es cuello. Entonces puede responder Hisa Kunka Uso, sí le duele el cuello. O Haniwa con Kori Usu. No. Le duele la rodilla, como sale acá en la figura. ¿Ya? No vamos a ver la respuesta negativa. Entonces, por ejemplo, acá, en colores, familiar, para la pregunta, familiar, posesivo, dirección a Ru, el órgano en rojo, seguido con la sílaba ti, y us que no cambia. Por ejemplo, Awichamaruj, Chuima, ti, o Chuimat, usu. A tu abuela el pulmón le duele. Vamos a mostrar el pulmón. Ya, entonces acá, ¿cómo preguntaríamos por el dolor de este paciente? Sin interrogación. Ahora, el familiar, ¿será tata o hachamama? Obviamente es tata, no puede ser hachamama. Recuerda los colores, el familiar primero en amarillo comienza. Después, el posesivo, ma. El direccional, ru. Tatamaruj, a tu papá. Y en la parte del cuerpo, en rojo, el órgano. ¿Qué será, el concori o jicani? Es jicani, es la espalda. Jicani, jicanit o jicaniti, jicanit, usu. Ahí decía que sobraban dos, uno amarillo y uno rojo. Ya no está la rodilla y no está la abuela, así que quedan eso. Para preguntar, Tatamaruj jicanit usu, ¿a tu papá le duele la espalda? Y ahí la tarea, desafío, es vean la diapositiva 6 y 7 y háganme dos preguntas similares a esa. ¿Cómo preguntaría usted a una persona que está frente a usted? Si usted fuera médico, a un paciente, ¿cómo le preguntarían síntomas, por ejemplo, del coronavirus? Busquen en internet qué dolores están asociados al coronavirus, qué síntomas son del coronavirus. Escriban en español o en aymara. Y en aymara, acá en estos dos síntomas del coronavirus, parecido a lo que están en la diapositiva 6 y 7. ¿Ya? Sencillo, cortito. Por ejemplo, Puracati usu, Cayuti usu, no sé, Concoriti usu. Acá hay un ejemplo. Keuchati ustam. ¿Te duele el hígado? Keuchati ustam. Hikaniti ustam. Lo único que va a variar es el órgano, nada más. La pregunta sí igual. El termina con ti, el órgano termina con ti y después ustam, que es ¿te duele? Eso es. Chiqui sin cama, nos veo el día jueves. Vean el video del diálogo paciente médico, donde se enfocan las preguntas a los familiares y lo vemos el día jueves, el día viernes. Chiqui sin cama.